pues tenemos los datos de interno, que si se dividen en dos. Tenemos los datos, que pues estos adquieren valores determinados y se expresan como recuentos. Aquí ejemplo que les muestro es de que el número de embarazos y partos de una mujer, que aquí se tiene que dar un valor de que, por ejemplo, 2 embarazos. No puedes decir de que 2.4 embarazos o 2.6. Y en los continuos, aquí se adquieren valores dentro de un intervalo continuo. Y el ejemplo que se da es que en la práctica, la medición y la descripción de estas variables, se representan como números enteros. En la lectura de una medición concreta de glucemia, pues puede ser de que 190,2800, 284.673 miligramos por cada 100 mililitros, pero pues a documentar como 193. ¿Podrías dar el siguiente, por favor? ¿Sí me escuchan bien? Es que me pareció de que mi conexión está inestable. Sí, sí te escuchas ahorita bien. Sí, te escuchas. Bueno, ahora pasamos al rendimiento de mediciones, que pues independientemente del tipo de medición, pues hay que recolectar los datos y pues para estos datos se debe comprobar tanto la validez como la fiabilidad. Pero primero vamos a ver el concepto de validez, que este es el grado en que los datos miden aquello que pretenden medir. Es decir, que los resultados de la medición correspondan al estado real del fenómeno. Y pues va a tener estos sinónimos, que es la exactitud y la certeza. Y pues aquí va a resultar fácil comprobar la validez cuando ésta se puede medir por medios físicos y pues se puede comparar con alguna escala o alguna referencia aceptada. Y pues el ejemplo que les pongo de la práctica habitual, donde se controla pues la medición de la glucemia, que aquí se comparan pues las lecturas con lo que es lo elevado y lo que es lo bajo. Aquí pues sí, perdón. Normalmente, ¿hasta cuánto se considera, digamos, que está dentro de una sospecha en niveles de glicemia? Entonces puede ser de 100 hasta 140, ¿sí? Eso depende mucho, digamos, la glicemia sérica no se considera un análisis confiable, ¿sí? Es un criterio que nos marca un margen, ¿sí? ¿Cuál sería el estudio más confiable para hacer el diagnóstico de diabetes? Hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Entonces, ya una hemoglobina glucosilada, por ejemplo, mayor a 6, ¿sí? Se puede considerar que es más confiable, ¿sí? Porque la hemoglobina glucosilada marca un margen de hasta 3 meses de cómo ha manejado la glucosa, ¿sí? Pero, digamos, una hipoglucemia, en el otro caso, digamos, ¿cuál sería el rango que se consideraría hipoglucemia? Entonces, por debajo de 70 ya puede ser una hipoglucemia. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Sobre todo, digamos, si la persona es diabética, entonces puede tener márgenes un poquito más, digamos, de que manejara un 80 o un 75, ya para ella podría ser una hipoglucemia, ¿sí? Ya puede haber compromiso dentro de lo que son los tejidos, ¿sí? Y de los principales tejidos que se ven afectados por la glucosa, el cerebro, los riñones, ¿sí? Lo que es el hígado, ¿sí? Entonces tenemos todo ese tipo de aspectos, ¿sí? Y otro de los aspectos que se pueden medir y que lo van a tener en cuenta todos los días es la presión, ¿sí? Una presión, digamos, de 100, 160 o de 140 sobre 80, ¿sí? Entonces se puede considerar dentro de lo que son los rangos normales, ¿sí? Entonces, pero ya sabemos, digamos, el estándar viene siendo 120-80, ¿sí? Pero más o menos marcan esos rangos, ¿sí? Entonces, arriba de lo que es 140-80, ¿sí? Por ejemplo, 150-90, 160-100, ya se considera
una hipertensión, ¿sí? Ok, seguimos. No. Así como existen pues estas mediciones clínicas que sí se pueden medir, pues también vamos a tener otras que no se pueden medir así físicamente, como pues lo es el dolor, náuseas, depresión. Pero pues vamos a tener que cuando se está en consulta, pues se puede obtener esta información de forma informal, que es mediante la anamnesis. Y pues también van a existir otros métodos que son más formales y normalizados, que pues se utilizan en la investigación, las entrevistas estructuradas, y que aquí se pretende diseñar preguntas concretas para pues los apartados para medir fenómenos determinados, que son los llamados constructos. Y pues algunos ejemplos de los constructos pues pueden ser los síntomas, sensaciones, actitudes. Y pues para comprobar la validez pues sí, la validez que no se puede verificar físicamente, usan 3 estrategias generales. Bueno, este es un ejemplo de un cuestionario para la detección del consumo excesivo de alcohol, que pues ya son las preguntas de que ¿has sentido alguna vez la necesidad de dejar de beber? ¿Le ha molestado que la gente le haya criticado? Y así. ¿Le hace la siguiente, por favor? Normalmente, ¿para qué nosotros utilizamos los cuestionarios o una encuesta? En el momento que nosotros, digamos, interactuamos, por ejemplo, con la comunidad. Entonces, la facilidad que nos generan este tipo de herramientas es poder simplificar la información, ¿sí? Uno de los datos es, por ejemplo, sacamos márgenes, ¿sí? ¿De qué edad a qué edad es el predominio de la población, ¿sí? En esa zona puede ser uno de los datos. Otro, el nivel escolar, ¿sí? Otro puede ser, por ejemplo, el ingreso por cada uno de los habitantes, ¿sí? También, ¿cuántas personas viven en esa vivienda? Entonces, ¿cuál es en sí la importancia de estos datos? ¿Sí? Entonces, lo que se busca es, por ejemplo, al momento que se realiza algún estudio, ¿sí? Nosotros ya tener simplificada esa información, ¿sí? Saber, por ejemplo, qué enfermedades se están presentando en esa comunidad, ¿sí? Y esa misma información se puede llevar a cabo, digamos, que la analice ya sea Secretaría de Salud, el Seguro, ¿sí? Cada una de las dependencias, y de esa manera intervenir, ¿sí? Y ahí, digamos, toda la cadena para completar así lo que es el ciclo, ¿sí? Continuamos. Bueno, vamos a tener la validez del contenido, que este es el grado en que un método concreto de medición incluye todas las dimensiones del constructo. Bueno, aquí lo que se tiene que hacer es una pregunta importante de que si los elementos que constituyen este test, si realmente son una muestra representativa de lo que, nos interesa obtener. Un ejemplo, pues voy a retomar lo de la escala para medir el dolor, es de que, pues, por ejemplo, sobre el dolor o el dolor pulsátil, el dolor urente, pues para tener así más amplio este aspecto. También tenemos la validez del constructo, que pues esta es cuando la medición está relacionada de forma coherente con otras mediciones que pues al igual que esta no se pueden comprobar físicamente y fenómeno. El ejemplo que mostraba el texto es que va a ser más fiable la validez del constructo cuando se mide la depresión
cuando esta se relaciona con la fatiga y la cefalea, porque pues estas dos se consideran diferentes, pero van relacionados con la depresión. Y tenemos la validez de criterio, que esta es cuando las mediciones predicen un fenómeno que se puede observar directamente. También aquí el ejemplo que se mencionaba es que es posible verificar las respuestas del dolor cuando pues se guarda una relación predecible con la intensidad que pues sea conocida. Por ejemplo, un dolor leve, que pues todos conocemos, es el que es producido por una abrasión sin importancia, o el dolor moderado causado por alguna cefalea común. Y pues también se puede observar cuando vemos manifestaciones que son vinculadas. Por ejemplo, si es una persona que tiene dolor, es que está sudando, o simplemente porque solicita algún fármaco. Ahorita mencionabas un término. Digamos, ¿alguien sabe cuál es en sí la definición de muestra y cuál es la definición de población? Eso a lo mejor lo vamos a ver en lo que es en sí ya epidemiología, ¿sí? Pero ¿cuáles serían en sí esas definiciones? Pues la población es el conjunto de personas acerca de la cual nosotros vamos a investigar, y la muestra sería un subconjunto o literal un pequeño grupo de esa población que nos interesa, que tenga ciertas características. Muy bien. Como lo menciona su compañera, digamos, la población puede ser, digamos, de una comunidad, cuáles son las personas que nosotros vamos a investigar, ¿sí? Las personas de interés. Y de esas personas de interés formamos grupos, ¿sí? Y esos grupos van a formar en sí lo que es en sí la muestra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros establecemos que vamos a hacer una investigación sobre pacientes diabéticos, nos vamos a esa población, los pacientes diabéticos. De esa población de pacientes diabéticos, queremos saber cuáles están presentando una enfermedad renal, ya sea aguda o crónica. Entonces, ahí nosotros vamos haciendo lo que son las muestras, ¿sí? De enfermedad renal aguda, de enfermedad renal crónica, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros vayamos a investigar. Muy bien, seguimos. ¿Le hace la siguiente, por favor? No. Gracias. Y bueno, ya por último tenemos el concepto de fiabilidad, que es el grado en que mediciones repetidas de un fenómeno estable, hecho por personas, instrumentos, momentos y lugares distintos, pues van a expresar resultados similares. Y bueno, aquí también tenemos pues otros conceptos que pues representan lo de fiabilidad, que es lo de reproducibilidad, que es la capacidad de que tiene una prueba o experimento de ser reproducido o replicado, y precisión, que indica una zona dentro de la cual está comprendido el verdadero valor de la magnitud. Y bueno, aquí en la imagen que tenemos del lado derecho, pues vemos los posibles escenarios de la validez y la confiabilidad cuando pues ya están en conjunto. Podemos ver en la imagen, bueno, en la letra B, que pues aquí todas las mediciones son parecidas. Vemos que la fiabilidad es alta, pero pues estas se alejan de la realidad. Entonces es una validez baja. Después vemos en la letra C que pues aquí todas las mediciones captan todo el espectro del fenómeno, que pues es validez alta, pero pues son muy diferentes entre ellas mismas. Entonces la fiabilidad es baja. Y pues en la D, que no se capta todo el fenómeno y las mediciones son muy diferentes entre ellas. Y por último tenemos la A, que todas las mediciones son parecidas y se ajustan a la realidad de lo que pues medido, y esto es lo que se pretende hacer. Normalmente en un estudio, muchachos, les van a pedir que utilicen herramientas que ya estén validadas. Entonces, cuando están validadas, significa alguna herramienta que, por ejemplo, algún otro órgano, ¿sí? Supongamos,
si va a ser acerca de la ganancia ponderal de un niño recién nacido a través de 6 meses, ¿sí? Entonces se van a lo que han dicho, por ejemplo, la Asociación de Pediatría, ¿sí? Entonces, a ese tipo de órganos que ya estén certificados, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos ayuda que una herramienta ya esté validada? Quizás esto lo van a dar un poquito más en metodología de investigación, ¿no? Ya lo vieron, ¿sí? Pero, ¿qué significa que esa herramienta esté validada? ¿Sí? Entonces, va a haber ya una confianza en esos datos, ¿sí? Y aquí va otra pregunta que a lo mejor no está tan relacionada, ¿sí? Pero han escuchado lo que es el intervalo de confianza en un estudio. Por ejemplo, un intervalo de confianza de 0.7. ¿De qué nos hablará? Arriba de 1 y menos de 1. Creo que sí. Por lo que yo recuerdo, ¿sí? Entonces va de 0.5, mayor a 0.5, se aleja, ¿sí? De esa confianza. Y aquí se considera menor de 0.5, por ejemplo, 0.03, 0.3. Entonces nos va marcando que ese estudio es confiable, ¿sí? Entonces, cuando hay ese menor rango en ese intervalo, entonces nos habla que ese estudio, digamos, si usted lo realiza en Monterrey, lo realiza aquí, entonces debe generar los mismos resultados, ¿sí? Entonces, a eso se trata el intervalo de confianza, que ese estudio sea confiable, ¿sí? Entonces, ya un 0.7, un 1, entonces un 1 significaría que ese estudio, digamos, puede que no sea, digamos, al momento que usted lo realice, no vaya a tener los mismos resultados. Entonces, no es confiable, un 1, ¿sí? Eso es a lo que iba. Ok, seguimos. Ay, hola, ¿ya me escucho? Sí, Ok. Bueno, vamos a ver la variación. Que la variación se puede ver a varias cosas y que como médicos debemos saber qué es lo que producen estas variaciones. O sea, cuáles son las razones que producen variaciones. Se puede dividir en variaciones debidas a una medida o variación biológica y ya veremos qué onda con eso más adelante. Bueno, primero la variación derivada de la medición. Esto, la medición, incluye tanto al instrumento con el que mides y al observador que está pues viendo los resultados y está haciendo la interpretación. Puede haber un resultado sesgado o un error aleatorio. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sesgo se habla del observador y a esto se le llama falta de validez y que el error aleatorio se llama falta de fiabilidad y puede ocurrir en el instrumento. ¿Cómo se puede reducir pues este error? Con protocolos y pues haciendo las cosas con cuidado. También el juicio humano que está en el observador, pues somos muchos humanos y pensamos de manera diferente, entonces hay una gran variación en las interpretaciones y también es difícil de controlar. Algo que se menciona en el documento que estuvimos leyendo es la fracción de muestreo. O sea, por ejemplo, en una biopsia de hígado, que una muestra que sacan es una 100 milésima parte del hígado. Y entonces están estudiando esa parte, analizándola y ven que está bien, pero no, o sea, no sabemos si en otro lado del hígado está pasando algo anormal. Entonces, lo que se puede hacer es aumentar la medida, digo, la muestra para tener menos error, porque si la muestra es muy pequeña, pues pueden haber más errores como estos de la medición. Y se habla de un ejemplo en el libro de la frecuencia cardíaca fetal, que hay dos formas de sacarla,
con la auscultación y con máquinas. Entonces, aquí en este ejemplo habla de que hay un problema cuando la están auscultando. Por ejemplo, si la máquina dice, no, pues está bien, la frecuencia cardíaca fetal está bien, y se ponen a los internos o a los doctores, no sé, se ponen a auscultar, pues uno va a decir, no, es que está muy alta o es que está muy baja. O también, si la máquina dice, la frecuencia cardíaca está baja, ellos dicen, no, la frecuencia cardíaca está bien, ya lo ausculté. Y ya lo auscultaron varios también. Y dicen, bueno, está bien, pero la máquina les está diciendo que está mal. Y esto se puede ver al sesgo, a la falta de validez. ¿Por qué? Porque puede ser que, o sea, que los doctores digan, no, pues es que está bien, no va a pasar nada, no hay que hacer ninguna intervención. Entonces, por eso existe este sesgo. También cuando la máquina dice, no, la frecuencia está muy alta, los valores, según los doctores, haciendo la auscultación, pues están normales, por eso se regresa aquí, aunque la frecuencia cardíaca está más para acá. O sea que si los valores se hacían bajos para la auscultación, la máquina decía que eran normales. No, cuando la máquina decía que los valores estaban bajos, los doctores decían que están altos o normales, y cuando la máquina decía que estaban altos, los doctores decían que estaban bajos o normales. Entonces, esta es la variación derivada de la medición. Aquí vamos a entrar a unos términos, muchachos, lo que es desviación estándar, varianza, ¿sí? Entonces, esto, imaginen lo que es la campana de Gauss, una 95%, ¿perdón? ¿Alguien habló? No. Okay. 95%, 97.5 y 99.5. Entonces, ¿por qué no llegaremos al 100%? Y aquí lo dice en el texto que está al lado izquierdo. Entonces, para que nosotros llegáramos al 100%, la muestra tendría que ser del mismo tamaño a la población, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a términos de estudio, digamos, si queremos hacer un estudio que abarcara toda la población, primero el costo, ¿sí? Sería altamente costoso, ¿sí? No sería, digamos, viable, ¿sí? En términos de lo que es investigación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo, doctor? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Mucho personal y requeriría mucho tiempo. Por ejemplo, el tiempo en el que nosotros realizamos un estudio en 2,000 personas, ¿sí? Podría abarcar, digamos, 6 meses. Y si lo hacemos en una muestra de 50 personas, pues ya nos tardamos 2 o 3 semanas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas son las razones por las cuales no es confiable o no es viable hacer este tipo de estudios, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, pues ya eso era de la variación derivada de la medición. Ahora sigue la variación derivada de las diferencias biológicas. Esta puede ser en una misma persona, pero en tiempos diferentes, o cuando se compara la variación de persona a persona. Por ejemplo, aquí están hablando de despolarizaciones ventriculares prematuras, que esto lo pueden medir con un electrocardiograma o tomando el pulso, bla, bla, bla. Pero aquí el problema es que eso puede variar de un día a otro. Por ejemplo, si el paciente va el día 1, el doctor va a ver esto y va a decir, pues está bien. Pero luego pasan estos otros 2 días y pues está diferente, ¿no? Entonces no pueden hacerle ese diagnóstico o no pueden decirle que está bien con una sola muestra o un solo test. Entonces esta cosa es más fiable, es correcto que se mida con un monitor portátil. Entonces esto es para estar viendo con más tiempo qué es lo que le pasa al paciente y no caer en un error por la variación biológica, por la diferencia biológica. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Periodos de observación más largos para ser menos propenso a error por variación biológica. Entonces, no sé si han escuchado lo que es el Holter. El Holter es el monitoreo, digamos, puede ser durante las 24 horas de cómo se lleva a cabo, digamos, esas mediciones, ¿sí? Sobre todo lo que es en sí la presión, porque hay que recordar, por ejemplo, a las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 de la tarde, puede variar un poco, ¿sí? Esto es dependiendo de la liberación, por ejemplo, de cortisol, ¿sí? Cortisol va a hacer que se eleve un poquito la presión, ¿sí?
Porque, digamos, si no se elevara la presión, nosotros no podríamos hacer las actividades del día, porque al momento que nosotros se eleva, por ejemplo, de 120, 80 a 125, 85, 130, 80, entonces ya nosotros hacemos pues un poquito más rápido lo que son las actividades. Entonces es normal que se eleve hasta cierto punto, ¿sí? Para realizar nuestras actividades diarias, ¿sí? Ok, continuamos. ¿Qué pasó, Nicole? Tengo una pregunta. Por ejemplo, pudiera ser un ejemplo, el hecho de que cuando te vas a tomar una prueba de sanguínea, te piden, no sé, tantas horas de ayuno para evitar variaciones en, no sé, en la glucosa o así. Sí, habitualmente por eso se piden las 6 horas u 8 horas de ayuno, ¿sí? Para que no haya tanta variación. Y otro de los efectos, muchachos, que va relacionado con esto, es, por ejemplo, el llamado síndrome de la bata blanca, ¿sí? ¿Por qué? Eso no es cuando llegan al consultorio y se les sube la presión o se ponen ansiosos. Sí, sí, porque que sea el médico o estar en la hospital, puede ser que te le un poquito lo que es la relación, sí, sí. Ok, continuamos. Bueno, pues ya hicimos estas dos, la de medicina biológica, y ya no nos queda la otra, que es la suma de esas dos. Entonces, la variación tal sale de las diferentes fuentes de variación colectivas, son las dos, y aparte de las que pueden existir. La variación individual va a sumar la de los pacientes, y un dato aquí es que la variación esta contribuye a esto, sí, pero no mucho. O sea, nada más poquito. Entonces, lo más fuerte de la variación, la variación biológica. Por ejemplo, aquí viendo la variación arterial a los pacientes. Pero desde ¿qué onda? Primero se la miden a un paciente. Luego se la miden a 2 pacientes. Y entre más pacientes entre más pacientes no haya esto, pues se va más larga la curva. Si o sea, más un camino no se consigue. Pero sí, se va elevando desde este centro, que podemos decir como que es la base. Aquí me equivoqué. Primero, eso no se va a evaluar la presión hacia la paciente. Después son dos personas donde el médico toma la presión. Y después son otros días que tiene que le toman la presión, por ejemplo, el lunes, martes, miércoles. Y pues se va a una variación más grande. Ahora, agarras a este paciente y le comparas con otros pacientes que hicieron lo mismo, pues se va a hacer grande. Y esa es la variación tal. Y por eso es más fuerte que aquí es la variación biológica. Entonces, por ejemplo, estas variaciones, ¿en qué entran? Supongamos, si queremos conocer qué rangos se manejan, supongamos que aquí hay la luna. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos establecer esos rangos? Pues haciendo una buena muestra de la población de aquí. Sí, por eso no se había visto, y hacia las ocasiones se hace la publicación. Se va a llevar a cabo un muestreo, no sabría de 100 personas, sí, que puedan en estos días, para que se realice lo que va a hacer la cosa, o para la regulación, depende de lo que se vaya a necesitar en el estudio, Esto primero nos ayuda a conocer de qué manera se está contando la población, Una puede ser la regulación, en los estilos de vida, Entonces, todo esto va a cambiar como ciertas tendencias, Ok. Seguimos. Bueno, eso ya era todo. Vamos a ver todo esto, que tiene que ver con los efectos. ¿Qué onda con los efectos de la variación? Pues la variación, ¿dónde va a variar el efecto? En la variabilidad. ¿Cuáles eran esos conceptos? O más bien, aquí el tema de más ¿cuál es la diferencia? Pues es la variación aleatoria. Sale de un instrumento que no está integrado o que son varios observadores y cada observador tiene un sesgo o un pensamiento diferente. Y esto puede reducir con la variabilidad mayor, que si se puede hablar de la muestra o una velocidad de hígado. Pues aquí
y llegamos a la medida de pues, la muestra. Así se puede reducir la variación en área del instrumento o a observadores externos. Lo que entendí de esto es que la validez tenía que ver con el sesgo y la fiabilidad tenía que ver con una mala calibración de nuestro instrumento. Los resultados son diferentes del valor real sin importar cuántas veces se repiten. O sea, si tú haces lo mismo muchas veces, pero tienes un sesgo, pues siempre vas a tener la limitación igual con muchos errores. Siempre van a pasar lo mismo, sin importar cuántas veces hayas hecho el experimento, por así decirlo. Entonces, aquí tenemos así dos factores importantes. Uno, del investigador, de las personas involucradas en el estudio, y otro de las herramientas que se están viendo. Si esas herramientas no están calibradas o no están calibradas, ¿sí? Entonces nos va a llevar también a sesgo, ¿sí? Que eso lo vamos también, hay saltos de selección, saltos de información, ¿sí? Entonces, que va dependiendo, por ejemplo, si la persona va a interpretar la información, salta, digamos, si fuera alguna realidad, y salta uno de los sitios principales vale la información, entonces ya puede ser más selección, ¿sí? O con esa información pasa al otro órgano que se encarga de presentar la información, entonces no puede ser esa información, ¿sí? Vale, ¿en qué momento ocurre ese sesgo, ese error? ¿Qué más? Ya sé todas las variaciones. ¿Cuántas veces llevas eso? Son tres. Tres. Igual avanzamos, faltan 5 minutos. Ok. Bueno, ahora sí que yo estoy agregando las formas de mediciones. Pues para entender el MMS, esta medición es una relación de dos datos que se miden mediante escalas de módulo que están representadas con el diagrama y pues como las mencioné se llama medición de frecuencia. Esta distribución de frecuencia se muestra el número o una porción de un grupo que ya haya definido que pues los valores que se están midiendo. Y como ejemplo, esta por aquí la figura puntos en tono, si lo puedo observar. En la parte se muestra una distribución como los manzanos, en los cuales el diagnóstico para el antígeno estático específico o PCA, para detectar indicios de enfermedades prostáticas como el cáncer. Que está aplicado por se trata de distribución de zonas. Por parte de la distribución que se da de la distribución de zonas, el cual en sí es que cuando se maneja una gran cantidad de distribuciones o de información, puede ser resolverlas de manera organizada para más fácil de entenderse. Y para ello se utilizan ciertas propiedades básicas como los órdenes de Franklin, o también conocidas como punto central de distribución. Y la distribución pues dado de manera por valores. Y pues dentro de estas como los órdenes de central tenemos herramientas que pues nos ayudan a definir la medida, la mediana y la moda. Y en la distribución pues tenemos la magnitud, desde el estándar y el cercil, y etcétera. Esto nos ayuda para el momento de graficar la información sea más fácil de entender y poder obtener los valores. La gráfica, ¿cuál es el valor normal de lo que es el accidente estático? Va más o menos de 1 a 5, ¿sí? Entonces ya arriba de 5 se considera que puede haber una relación ya sea con un tumor por próstata, ¿sí? Pues por ejemplo, si fuera 8 o 9, entonces hay que hacer un ultrasonido y de la manera con lo que se hace pues ese diagnóstico, ¿sí? Pero por ejemplo, aquí se trabajamos en la media. La media, ¿de qué nos habla?
los valores de las observaciones entre la observación, lo cual sería, por así decirlo, los resultados y los porcentaje de los resultados. O sea, como en el medio, básicamente. Ok, sí, sí. Y la moda vendría siendo la que más se representa. Sí, ese es toda esta distribución igual perdón. No, es el valor de más frecuencia. Muy bien, bien. Sí, sí. Sí quedó claro esa cosa toda, ¿verdad? Ok, seguimos. Gracias. Sí, por favor. Bueno, cuando ya les había explicado, pues está las distribuciones, cuáles son las propiedades básicas de la distribución, lo de la inicialización mencionado, la media, la moda, la amplitud de distribución estándar, y pues ahora lo que vamos a hablar sobre la distribución real. En cuanto a la distribución real, pues son las distribuciones de los fenómenos clínicos que pueden adoptar diferentes formas. No sé si pueden observar en la figura 2.6, ¿sí? Se muestran distintas distribuciones de frecuencia de 4 tipos de análisis de sangre habituales, los cuales son potasio, fosfatasa alcalina, glucosa y hemoglobina. En general, la mayor parte de los valores aparecen próximos al centro de la distribución, lo cual sería la forma de campana. Con excepción de la parte central de las curvas, no se observan protuberancias ni irregularidades. También vamos a encontrar lo que serían las colas, que serían los extremos en los laterales, que pueden estar o no cerca de los valores elevados o de los valores disminuidos. ¿Ya me escuchan, no? Perdón. ¿Cómo estoy con datos? Y pues también se dice que una cola está desviada al extremo más alargado en los valores elevados o en los valores más bajos. Y este tipo de distribuciones se le llaman unimodales o de campana. En cuanto a la distribución de los valores, cambia según las características de los pacientes en el caso clínico, como lo serían con la edad, sexo, raza e incluso la alimentación. Y le puedes dar a la siguiente. Creo que tengo otro ejemplo. Vale. Bueno, como se pueden observar en la figura 2.7, está la distribución en cuanto a una prueba de nitrógeno ureico en la sangre o BUN, y este sirve para medir la función renal. Como pueden observar, cambia según la edad el valor del BUN. Una concentración de BUN de 25 miligramos sobre 100 mililitros sería un valor anormalmente elevado para una persona que es joven, pero este no representa el mismo caso en una persona ya senil. Aquí otro ejemplo, muchachos, si recuerdan lo que fue el antígeno prostático, ese manejaba rangos de 1 a 2, era lo de mayor frecuencia, ¿sí? Pero conforme aumenta la edad, digamos 50, 60 años, puede aumentar a 3 o 4 y considerarse normal, ¿sí? Entonces, todo depende también si el paciente cursa o no con sintomatología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que tenga tenesmo, nicturia, ¿sí? Que aumente la frecuencia que vaya al baño, ¿sí? Entonces, de esa manera, ya nosotros nos vamos encaminando y digamos que el antígeno salga en 3 o 4, no significa que no le vayan a tomar un ultrasonido. Toda persona, bueno, masculino, arriba de 50 años, debe tomarse un ultrasonido, igual para checar cómo se encuentra, digamos, de esa área, ¿sí? Si hay algún estado de inflamación, ¿sí? Ok. Creo que aquí podemos concluir, ¿sí? ¿Con qué seguimos la siguiente clase? Ok, doctor. Luego. Faltan estos dos de normalidad y relación de probabilidad y un videíto.
Nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, doctor. Pasen buena tarde. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.